Venganza para víctimas, por Holly Jackson. Capítulo 15. Pip miró los números durante tanto tiempo que se le quedaron grabados detrás de los ojos. 01632725288. Un sonido alegre dentro de su cabeza que ya era capaz de repetir de memoria, sin mirar. Un bucle infinito que había estado sonando en su mente toda la noche mientras ella suplicaba quedarse dormida. Ya solo le quedaban 4 pastillas. Pasó el pulgar de nuevo por encima del botón verde. El día anterior lo había intentado 5 veces con Ravi, pero no había contestado nadie y no había buzón de voz. Era un teléfono fijo y María Carras estaría fuera. Pensaron que a lo mejor habría ido a visitar a su hijo. Pip dijo que lo volvería a intentar por la mañana, pero ahora estaba paralizada, incluso asustada, porque una vez que pulsara ese botón y María respondiera no habría vuelta atrás. Ya no podría dejar de saber lo que sabía, ni hacer como si no lo hubiera escuchado o como si no lo hubiera pensado. Pero la idea ya le había calado hondo y se había instalado en su interior, junto con los ojos sin vida de Stanley y la pistola gris de Charlie. E incluso ahora, mientras pulsaba el mecanismo del bolígrafo con una mano, escuchaba algo en el clic. 2 notas diferentes, 2 sílabas. Cinta, cinta, y aún así seguía pulsándolo. Tenía la mano apoyada sobre el cuaderno, abierto por una página limpia, detrás de sus apuntes sobre la descomposición de los cuerpos y el libro mortis. El número de María Carras estaba ahí apuntado. No podía escapar. Pip por fin se decidió a pulsar el botón verde y activó el manos libres. El sonido agudo le recorría la espalda, como lo había hecho el día anterior, pero entonces... ¿Diga? Residencia de los Carras. Contestó una voz amortiguada con un ligero acento griego. Ah, hola, dijo Pip recomponiéndose y aclarándose la garganta. Busco a María Carras. Sí, soy yo, respondió la voz, y Pip se imaginó a la mujer a la que pertenecía, ojos pesados y una sonrisa triste. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, María, habló por fin, toqueteando nerviosa el bolígrafo de nuevo. Disculpa que te moleste. Y en domingo. Me llamo Pip Fitzamov y... Dios santo, ¿por fin recibiste el mensaje? Pip tartamudeó y sintió cómo se le unían las cejas. ¿Qué mensaje? ¿Tu mensaje? Sí, el correo que te envié a través de tu página web. En abril creo que fue. También intenté escribirte en Twitter, pero no sé utilizar esas cosas yo sola. ¿Lo recibiste? Dijo con una voz cada vez más aguda. Pip no había visto el correo. Lo pensó un instante y decidió seguirle el juego. Sí, tu correo, dijo. Gracias por ponerte en contacto conmigo, María, y disculpa que haya tardado tanto en responder. Ay, querida, no te preocupes, suspiró María. Pip escuchó un ruido al otro lado de la línea cuando la mujer se recolocó el teléfono. Sé que estarás tremendamente ocupada y me alegro muchísimo de que lo recibieras por fin. No sabía si ibas a hacer más podcast, pero quería ponerme en contacto contigo igualmente por si buscabas algún otro caso local. Eres muy inteligente. Tus padres deben de estar muy orgullosos de ti. Creo que lo que necesitamos para Billy es atraer la atención de los medios, y seguro que tú lo consigues. Como decía en mi correo, estamos intentando que Proyecto Inocente nos ayude. María hizo una pausa para respirar y Pip intervino antes de perder la oportunidad. Claro, y María, tengo que ser sincera contigo. Esta llamada no quiere decir que vaya a cubrir el caso de tu hijo en el podcast. Necesitaría investigar más antes de tomar una decisión al respecto. Claro, querida. Lo entiendo, por supuesto, dijo María, y fue casi como si Pip pudiera sentir el calor de su voz radiando a través del teléfono. Y a lo mejor aún crees que Billy es culpable, que es el asesino de la cinta, el estrangulador de Slug o como quiera que lo llamen. Casi todo el mundo lo cree, no te culparía. Pip se volvió a aclarar la garganta para darse un poco de tiempo. Esperaba de verdad que Billy Carras fuera culpable, por su propio bien, pero no podía afirmarlo.
Todavía no he revisado todos los detalles del caso. Sé que tu hijo confesó los 5 asesinatos y que se declaró culpable, que es una de las formas más sencillas de empezar. Fue una confesión falsa, aclaró María y sorbió por la nariz. Estuvo coaccionado por los agentes que lo interrogaron. ¿Y por qué no se declaró inocente y llevó el caso a juicio? ¿Podrías contarme los detalles? ¿Las pruebas y por qué crees que Billy es inocente? Claro que sí, cielo, no me importa, dijo María. Y también puedo contarte un secreto. Yo también creía que Billy era culpable. Durante el primer año o así. Pensaba que en algún momento me contaría la verdad, pero no paraba de decirme mamá, yo no lo hice, te lo prometo. Entonces empecé a investigar y fue cuando me di cuenta de que me estaba contando la verdad. Es inocente. Y tú también lo pensarías si pudieras ver el interrogatorio policíaco. Vamos, puedo enviártelo. Se escuchó otro ruido. Hace años que conseguí las copias de todos los documentos oficiales. Gracias a la cosa esa... ¿Cómo era? El acta de libertad de información. Tengo todo el interrogatorio y su confesión. La transcripción tiene más de 100 páginas. ¿Sabías que lo retuvieron durante 9 horas? Estaba agotado, aterrado. Pero si quieres puedo subrayar las partes más importantes y mandarte una copia escaneada. Creo que sé usar el escáner. Tal vez tarde un poco en leerla entera, pero te lo puedo enviar mañana como muy tarde. Sí, por favor, dijo Pip haciendo un garabato en el cuaderno. Si puede sería de gran ayuda, gracias, pero no hay prisa, no te preocupes. Excepto que sí la había. Las 5 pequeñas mujeres hechas con palos, sin cabeza, porque se las habían envuelto con cinta americana, trepaban hacia el cuarto de Pip para conocer a la sexta. El fin estaba cerca, a no ser que fuera eso lo que alguien quería que Pip creyera. Está bien, lo haré, aceptó María. Así podrás ver exactamente a lo que me refiero. Todas las respuestas que le hicieron dar, él no sabía nada. No paraban de insistir en que tenían un montón de pruebas que lo incriminaban, incluso insinuaron que había un testigo que lo había visto durante uno de los asesinatos, cosa que no es cierta. Billy estaba muy confundido, pobrecito mío. Sé que es mi hijo, pero nunca fue una lumbrera, sinceramente. También tenía problemas con el alcohol por aquella época, a veces incluso perdía la conciencia, y los agentes lo convencieron de que había cometido los asesinatos borrachos y que por eso no se acordaba. Creo que Billy empezó a creérselo hasta que por fin pudo dormir un poco en la celda y se retractó enseguida. Las confesiones falsas son mucho más comunes de lo que creemos. De las 365 personas a las que han ayudado en el proyecto Inocente en las últimas décadas, más de un cuarto había confesado sus supuestos crímenes. María se debía de haber aprendido eso de memoria, y entonces fue cuando Pip se dio cuenta. Esto era la vida de esa mujer. Cada respiración y cada pensamiento iban dedicados a su hijo, a Billy, aunque ahora tuviera otros nombres: el asesino de la cinta, el estrangulador de Slug, monstruo. Pip sintió compasión por esta mujer, pero no la suficiente como para que quisiera que tuviera razón. Todo menos eso. No conocía esa estadística, admitió Pip, y me interesa mucho ver el interrogatorio de Billy. Pero María, si se retractó a la mañana siguiente, ¿por qué se declaró culpable? Por su abogado, respondió ella con reproche. Era de oficio, yo no tenía dinero para contratar uno. Ojalá lo hubiera tenido. Es una de las cosas de las que más me arrepiento. Debí intentarlo con más entusiasmo. María se quedó callada, su respiración resonaba por el auricular. El abogado le dijo a Billy básicamente que como ya había confesado los 5 asesinatos y la policía tenía la declaración grabada, no tenía sentido que fueran a juicio porque lo perdería. También tenían otras pruebas, pero la confesión era lo más importante. El jurado creería lo que había en la cinta y no a Billy. Y bueno, tenía razón. Dicen que una confesión es la prueba más perjudicial. Entiendo, murmuró Pip, porque no sabía qué otra cosa decir. Pero debimos haberlo intentado, continuó María. ¿Quién sabe lo que hubiera surgido durante el juicio? ¿Qué pruebas? Es la segunda víctima, Melissa Denny. Encontraron una huella sin identificar. No coincidía con la de Billy y no saben de quién es y... Se quedó callada. Una pausa.
La noche en la que asesinaron a Bethany Ingham, la tercera víctima, creo que Billy estaba aquí conmigo. No estoy segura del todo, pero creo que vino a mi casa por la tarde. Había estado bebiendo mucho, no podía ni formar una frase, así que lo obligué a dormir en su antiguo cuarto y le quité las llaves para que no intentara volver a tomar el coche. No tengo ninguna prueba. He buscado una y otra vez. Registros telefónicos, cámaras de seguridad en la vía pública, de todo. Sin embargo, en un tribunal mi testimonio habría servido. ¿Cómo iba a asesinar Billy a Bethany si estaba conmigo en casa? Pero el abogado le dijo que si se declaraba culpable quizá lo enviarían a una prisión cercana para que yo pudiera ir a visitarlo más a menudo. Cosa que no pasó, por supuesto. Billy tiró la toalla y por eso se declaró culpable. Pensaba que ya había perdido antes de empezar. Pip había estado anotando mientras María hablaba, con las palabras torcidas y las letras unas sobre otras por las prisas de apuntarlo todo. Se dio cuenta de que la mujer había parado de hablar y que estaba esperando a que ella dijera algo. Lo siento, intervino Pip. Entonces, además de la confesión, ¿qué otras pruebas tiene la policía para pensar que Billy es el asesino de la cinta? Hubo varias cosas, dijo María, y Pip escuchó un ruido al otro lado del teléfono como si estuviera removiendo papeles. La principal fue que Billy encontró a Tara Yates, la última víctima. ¿El cadáver?, preguntó Pip. Apenas se acordaba de aquello. En uno de los podcasts que escuchó habían hablado de eso como un gran giro de los acontecimientos. Sí. La encontró con los tobillos y las muñecas atadas con cinta americana, y la cara también. No puedo ni imaginar encontrarme a un ser humano de ese modo. Sucedió durante su jornada laboral. Billy trabajaba en una empresa de jardinería, cortaba pasto, podaba arbustos, recogía basura, ese tipo de cosas. Fue por la mañana temprano. Billy estaba en la mansión de uno de los clientes de su empresa cortando el pasto. Vio a Tara entre los árboles de alrededor. Carraspeó. Y Billy... Bueno, lo primero que hizo fue ir corriendo hacia ella. Pensaba que aún podría estar viva porque no le había visto la cara. No debería haberse acercado. Tendría que haberla dejado allí y llamar a la policía enseguida, pero no. María se quedó callada. ¿Qué hizo? La animó a seguir Pip. Intentó ayudarla. Suspiró María. Pensó que la cinta que tenía en la cara no la dejaba respirar, así que empezó a quitársela. Sin guantes. Entonces, cuando se dio cuenta de que no tenía pulso, intentó hacerle un masaje cardiorrespiratorio, pero no sabía lo que estaba haciendo. Nadie le había enseñado. Sabía que necesitaba ayuda, así que corrió otra vez a la mansión y le dijo a uno de los empleados que llamara a la policía para que fuera a ayudarlo. Llevaba su celular con él, pero no se dio cuenta en ese momento. Supongo que estaría en shock. No sé qué le pasa a una persona cuando ve a otra así. Pip sabía exactamente lo que pasaba, aunque nunca podría explicarlo. En fin, el caso es que como resultado de todo aquello, continuó María, el ADN de Billy, su sudor, su saliva, estaban por toda la pobre Tara, y sus huellas... ¡Qué tonto!, murmuró. Pero la policía debería haber sabido que era porque había descubierto el cuerpo y había intentado salvar a Tara, aunque no supiera que era demasiado tarde y que solo estaba contaminando la escena. Sí, bueno, puede que creyeran eso en un primer momento. Pero, ¿sabes? He investigado mucho sobre asesinos en serie en estos últimos años. Podría decir incluso que soy una experta en el tema. Y es muy normal que los criminales de este tipo, como el asesino de la cinta, intenten intervenir de alguna forma en la investigación policíaca, dando ideas o consejos, ofreciéndose a ayudar en la búsqueda, ese tipo de cosas, hasta intentar conseguir información para ver si están libres de sospecha. Eso fue lo que la policía coligió en un primer momento. Que Billy estaba interviniendo en la investigación descubriendo el cadáver de Tara, que intentaba hacer como que ayudaba, que era inocente, o puede que para encubrirse en caso de que hubiera dejado algún rastro de ADN mientras la asesinaba. María volvió a suspirar. ¿Ves cómo lo distorsionaron todo para que encajara? Con una sensación de angustia, Pip se dio cuenta de que acababa de asentir. No, ¿qué estaba haciendo? No quería que esto saliera así porque si había una posibilidad de que Billy fuera inocente, eso quería decir que... ¡Mierda! Por suerte María había vuelto a hablar y Pip no tenía que seguir escuchando a la vocecita de su cabeza. Puede
que si solo hubiera sido esto, todo habría salido bien. Pero hubo otros detalles que relacionaban a Billy con el asunto. Conocía a una de las víctimas, a Bethany Ingham, la tercera. Era su supervisora en el trabajo. Se puso muy triste cuando se enteró de que había muerto. Dijo que siempre había sido muy amable con él. Y a la primera víctima, Philippa Brockfield, la encontraron en un campo de golf de Beaconsfield. Era otro de los lugares con lo que la compañía en la que trabajaba Billy tenía contrato, y él estaba en el equipo asignado a esa zona. Vieron su camioneta de la empresa por el campo de golf la misma mañana que encontraron el cuerpo de Philippa, pero claro, estaba yendo a trabajar, y la cinta americana Billy tenía acceso a una exactamente igual. Pip sintió cómo se despertaba esa parte de su interior, la chispa en su cerebro, las preguntas girando una sobre otra, tomando cada vez más velocidad. El mundo iba cada vez más despacio mientras su mente se aceleraba a pasos agitados. No debería. Sabía qué significaba este camino, pero no podía pararlo y al final se le escapó una de las preguntas. ¿Y estos detalles que conectan a Billy con los asesinatos, todos están relacionados con el trabajo? ¿Cómo se llama su empresa? Demasiado tarde. El simple hecho de formular esa pregunta significaba que ya no había vuelta atrás, que en cierto nivel debía pensar que era posible que no estuviera hablando con la madre del asesino de la cinta. Sí, todas las conexiones que había eran por el trabajo, afirmó María con la voz aún más acelerada, más emocionada. La empresa se llama Green Scene. Lo tengo, gracias. Pip anotó el nombre de la empresa al final de la hoja, inclinó la cabeza y analizó las palabras desde otro ángulo. El nombre le parecía conocido, pero ¿de dónde? Bueno, si la empresa trabajaba en la comarca, seguramente hubiera visto el logo en alguna camioneta que pasara por Kilton. ¿Cuánto tiempo llevaba Bill trabajando allí? Preguntó mientras pasaba los dedos por el ratón de la laptop y la pantalla volvía a la vida. Tecleó Green Scene, Buckinghamshire, y pulsó Enter. Desde 2007. El primer resultado era la página de la empresa. Y sí, Pip reconocía el árbol con forma de cono de logo, una imagen que ya existía en su cabeza de alguna forma, pero ¿por qué? La página de inicio hablaba de la empresa, especialistas en mantenimiento de jardines. Había una galería de imágenes. Abajo de todo había un enlace a otra web, la filial, Clean Scene, que ofrecía servicios de limpieza de oficinas, sedes de asociaciones y mucho más. ¿Hola? María rompió el silencio. Pip casi se había olvidado de que estaba allí. Perdona, María, dijo rascándose una ceja. Por algún motivo reconozco el nombre de la empresa, pero no sé de qué. Pip hizo clic en la pestaña de nuestro equipo. Yo sí sé por qué lo conoces, cariño, contestó María. Porque él... Pero la página se cargó y la respuesta apareció ante sus ojos antes de que la mujer lo dijera. Arriba del todo, una foto de un hombre muy sonriente vestido de traje presentaba al director general y dueño de Green Scene y Clean Scene. Era Jason Bell. Es la empresa de Jason Bell, dijo Pip soltando el aire. Las piezas empezaban a encajar en su cabeza. Claro, eso era, por eso le parecía conocido. Sí, cielo, dijo María amablemente. El padre de Andy Bell. Y claro, tú lo sabes todo de ella, como los demás gracias a tu podcast. Pobre señor Bell, él estaba sufriendo su propia tragedia más o menos por la misma época. Exactamente en la misma época, pensó Pip. Andy murió la misma noche que asesinaron a Tara Yates y había vuelto a aparecer de entre los muertos. Billy Carras trabajaba en la empresa de Jason Bell y su conexión con todos los crímenes del asesino de la cinta era por su trabajo. Si Pip tenía que reconocer en este momento, en este lugar, que había incluso una mínima posibilidad de que Billy Carras fuera inocente, que podría haber un hombre culpable en libertad, el primer lugar donde tenía que buscar era en Green Scene. Si este fuera un caso sin más complicaciones, sin ninguna conexión con ella, sin palomas muertas ni figuras de gis en la entrada de su casa, eso sería el primer paso. Y aún así le parecía mucho más complicado esta vez, mucho más pesado. María, dijo Pip con una voz grave y ronca. Una última cosa. Después de que arrestaran a Billy, los asesinatos pararon. ¿Cuál es tu explicación? Como te dije antes, he aprendido mucho sobre asesinos en serie, repitió.
Y una cosa que la gente no parece apreciar es que a veces simplemente dejan de matar. Unas porque envejecen o en sus vidas pasa algo que hace que ya no sientan esa necesidad o que ya no tengan tiempo. Una nueva relación o el nacimiento de un hijo. Puede que eso fuera lo que pasó en este caso, o simplemente el asesino vio una vía de escape fácil tras el arresto de Billy. Pip dejó de escribir. Tenía demasiada información en la cabeza. Muchas gracias, María. Ha sido... No digas de gran ayuda, no digas aterrador. Interesante. Querida, gracias a ti por llamarme. La mujer sorbió por la nariz. No puedo hablar de esto con nadie. Nadie me escucha, así que muchas gracias. Y si se queda solo en esta conversación, lo entiendo, bonita. ¿Sabes lo complicado que es recurrir una sentencia una vez que ya está dictada? Es casi imposible. Pero a Billy le emocionará mucho saber que has llamado. Ahora mismo me pongo a escanearte la transcripción del interrogatorio para que lo veas tú misma. Pip no estaba segura de querer verlo por sí misma. Había una parte de ella a la que le gustaría taparse los ojos con las manos y desear muy fuerte que todo esto se esfumara. Esfumarse ella misma. Desaparecer. Mañana, aseguró María. Te lo prometo. ¿Lo envío a la dirección de correo de tu podcast? Sí, eso sería genial. Gracias, dijo Pip. Me pondré en contacto contigo lo antes posible. Adiós, cariño. Se despidió María y Pip tuvo la impresión de haber escuchado una ligera esperanza en su voz. Pulsó el botón rojo con el pulgar y el silencio se acumuló en sus oídos. ¿Era un quizá? Era posible. Y esa posibilidad empezaba con Green Scene. Y terminaba. La voz de su cabeza la interrumpió. Con su muerte. La sexta víctima del asesinato de la cinta. Pip intentó hablar por encima de la voz de su mente, distraerla. No pensar de momento en el final, solo en el siguiente paso, día a día. Pero ¿cuántos días le quedaban? Cállate, déjala en paz. Primer paso. Green Scene. El eco de esas dos palabras resonaba en su cerebro, transformándose en el clic de su bolígrafo. Y entonces se dio cuenta. Jason Bell no era la única persona relacionada con Green Scene. Había otras más. Daniel da Silva. Antes de meterse a la policía había trabajado un par de años en la empresa de Jason Bell. Puede que incluso coincidiera con Billy Carras. Este caso, que ayer le parecía tan lejano, se acercaba cada vez más y más, como las figuras de Hiss que trepaban por el muro. Cada día más cerca, como si la estuvieran guiando otra vez a Andy Bell y al inicio de todo. De pronto sonó algo, una vibración intensa. Pip se estremeció. Era su teléfono que vibraba sobre la mesa porque alguien le estaba llamando. Pip miró la pantalla al descolgar. Número desconocido. ¿Diga? No hubo respuesta al otro lado. Ninguna voz, ningún sonido excepto un ligero zumbido. ¿Hola? Dijo Pip otra vez, alargando un poco la A. Esperó, escuchó atentamente. ¿Estaba oyendo a alguien respirar o era su propia respiración? ¿María, eres tú? Nadie respondió. Tal vez fuera una llamada comercial con mala conexión. Pip aguantó la respiración y escuchó. Cerró los ojos para concentrarse mejor. Era muy leve, pero estaba ahí. Había alguien respirando. ¿Acaso no la escuchaba hablar? ¿Cara? Dijo Pip. Cara, te lo juro, si crees que esto tiene gracia. Y se cortó la llamada. Pip bajó el teléfono y se quedó mirándolo. Lo observó durante demasiado tiempo, como si fuera a darle una explicación. Y ya no era su propia voz la que escuchaba en su cabeza. Era Caroline Hunter quien le hablaba. Una voz imaginaria que Pip había creado para ella, hablando de su hermana asesinada en ese artículo sobre el asesino de la cinta. Me contó también que recibió un par de llamadas, pero no habló nadie y pensó que sería una broma. Eso fue la semana antes de que desapareciera. El corazón de Pip reaccionó y la pistola empezó a disparar en su pecho. Tal vez Billy Carras fuera el asesino de la cinta. Y tal vez no. Y si... Un sí que rodeó a Pip como un agujero negro. Y si Billy era inocente, el juego cambiaba de nuevo. En el último asalto.
y el temporizador había comenzado la cuenta atrás. La semana antes. ¿Quién te buscará cuando seas tú la que desaparezca? Nombre del archivo. Descarga. Interrogatorio policíaco a billycarras.pdf. Página 41. Inspector Nolan. Está bien, Billy, vamos a dejarnos de tonterías. Todo estará bien. Mírame, se acabó el juego. Te sentirás mucho mejor cuando confieses, créeme. Todo será mucho más fácil para ti si me cuentas qué pasó. Seguramente no querías que ocurriera nada de esto, ¿verdad? Y no era tu intención hacerle daño a ninguna de esas chicas, lo entiendo. Igual te hicieron algo. ¿Se portaron mal contigo, Billy? Billy. No, señor, no conozco a ninguna, no fui yo. Inspector Nolan. Ahora me estás mintiendo, Billy, ¿no es así? Porque sabemos que conocías a Bethany Ingham, era tu supervisora en el trabajo, ¿verdad? Billy. Sí, lo siento, quería decir que no conocía a las demás, estoy muy cansado, ¿podríamos tomarnos un descanso? ¿Odiabas a Bethany, Billy? ¿Pensabas que era atractiva? ¿Querías acostarte con ella y te rechazó, por eso la mataste? No, yo... Por favor, ¿puede dejar de hacerme tantas preguntas tan rápido? Intento no confundirme para no volver a mentir accidentalmente. No odiaba a Bethany en absoluto. Me caía bien, no me interesaba como usted insinúa. Era amable conmigo. Trajo pastel al trabajo por mi cumpleaños el año pasado y le dijo a todo el mundo que me cantara feliz cumpleaños. La gente no suele ser tan amable conmigo, solo mi madre. Entonces eres un hombre solitario, Billy? ¿Es lo que intentas decir? No tenías novia, ¿no? ¿Las mujeres te hacen sentir incómodo? ¿Te enoja que no quieran estar contigo? No, señor, no puedo más. Por favor, estoy haciendo lo que puedo. No soy un hombre solitario, simplemente no tengo muchos amigos ahora mismo. Puede que algún compañero de trabajo. Censurado, sección 40, entre paréntesis 2, que trabajaba conmigo también en el equipo de Bethany, ahora es agente de policía, de hecho. Y lo único que siento hacia las mujeres es respeto. Mi madre me crió ella sola y es lo que me ha enseñado siempre. Página 76. Inspector Nolan. ¿No te acuerdas? Billy. Solo digo que a veces, cuando bebo mucho, tengo lagunas. No recuerdo prácticamente nada de lo que he hecho. Creo que tengo un problema y voy a pedir ayuda, lo prometo. ¿Me estás diciendo que no recuerdas ninguna de las noches en las que murieron estas mujeres? ¿No eres capaz de decirme dónde estabas en ninguna de esas fechas? No. Seguramente estaba en mi casa, pero no me acuerdo. Le estaba explicando uno de los motivos por los que no recuerdo. Pero Billy, si no te acuerdas, ¿no puede ser posible que no estuvieras en casa? ¿Que mataras a estas mujeres mientras estabas borracho? No, no estoy seguro, señor. No sé. Supongo que es posible. ¿Es posible que mataras a esas mujeres? Dilo, Billy. No, yo no. Es solo que, si no lo recuerdo, no puedo decirle qué estaba haciendo, señor. Eso es todo. ¿Puede darme un poco de agua o algo? Me duele la cabeza. Dímelo ya, Billy, y acabaremos de todo esto de una vez. Entonces podrás beber agua y dormir un poco. Vamos, los dos estamos muy cansados. Te sentirás mucho mejor, más ligero. Seguro que la culpa te está comiendo por dentro. Dime que lo hiciste. Puedes confiar en mí, Billy, ya lo sabes. Ya has pasado de yo no lo hice a no me acuerdo. Solo hay que dar un paso más. Dime la verdad. Esa es la verdad. No lo hice, pero no recuerdo ninguna de esas noches. Deja de mentirme. Vieron tu camioneta en la zona en la que encontraron el cadáver de Philippa Brockfield aquella misma mañana. Tu ADN está por todo el cuerpo de Tara Yates. Mira, tengo una carpeta del grosor de mi brazo llena de pruebas contra ti. Se acabó. Dime de una vez lo que hiciste y podremos acabar con todo esto. No debía haberla tocado. A Tara, lo siento. Pensaba que estaba viva, solo quería ayudarla, por eso aparece mi ADN. Te vieron, Billy. ¿Que me vieron? ¿Haciendo qué? Ya lo sabes. Vamos a dejar de fingir. Te atraparon. Solo tienes que decírmelo para que las familias de estas chicas puedan descansar en paz. ¿Alguien me vio? ¿Con Tara antes? ¿Por la noche? Pero yo no me acuerdo, no. ¿Cómo puede ser que no me acuerde si no tiene sentido? ¿Qué no tiene sentido, Billy? Pues todo lo que me está diciendo. Todas las pruebas que tiene parece como si... Puede ser.
Seguramente lo hiciera, pero no entiendo cómo. A lo mejor estabas muy, muy borracho, Billy. Tal vez no quisieras acordarte porque te arrepientes de lo que hiciste. Puede ser, pero no me acuerdo. No recuerdo nada. ¿Alguien me vio? Necesito que lo digas en voz alta, Billy. Dime lo que hiciste. Creo que... Quizá. Debí de ser yo. No entiendo cómo, pero fui yo, ¿verdad? Fui yo quien maté a esas mujeres. Lo siento, no... Jamás haría algo así. Pero tuve que ser yo. Bien hecho, Billy. Muy bien. No te pongas a llorar ahora, sé cuánto lo sientes. Toma un pañuelo. ¿Eso es? Muy bien, iré por un poco de agua, pero cuando vuelva tenemos que seguir con esta conversación, ¿de acuerdo? Sacarlo todo, los detalles. Lo has hecho muy bien, Billy. Seguro que ya te sientes mejor. La verdad es que no. ¿Se va a enterar mi madre? Página 91. ¿Cómo las mataste, Billy? Envolviéndoles la cara en cinta americana, no podían respirar. No, Billy, no murieron así. Vamos, ¿sabes cuál es la respuesta? ¿Cómo las mataste? No fue con la cinta. No, no lo sé, señor, lo siento. ¿Las estrangulé? Sí, las estrangulé. Muy bien. ¿Con las manos? No, con las manos no, ¿verdad? Utilizaste algo. ¿Qué cosa? No sé. ¿Una cuerda? Sí, así es. Una cuerda azul. Encontramos fibras que coinciden exactamente con las que hay en tu camioneta. Es la que utilizamos en el trabajo, sobre todo el equipo de arboricultores. La debí tomar del trabajo, ¿verdad? Como la cinta americana. Supongo. ¿Dónde las mataste, Billy? Después de raptarlas, ¿dónde las llevaste? A la camioneta del trabajo, y luego pude haberlas trasladado hasta donde las encontraron. Pero las dejaste solas, ¿no? Después de envolverlas con la cinta americana antes de estrangularlas. Algunas de ellas habían conseguido aflojar la cinta de las muñecas, romperla, lo que nos sugiere que pasaron un tiempo sin supervisión. ¿A dónde fuiste? Pues manejé, sin más, supongo. Página 102. Muy bien, eso es, Billy. ¿Y qué te llevaste de Melissa Denny, tu trofeo? Otra joya, creo. No, aquella vez no fue una joya. Fue otra cosa. Otra cosa que pueda llevar una mujer en su bolsa. ¿La cartera? ¿La licencia de manejo? No, Billy, sabes que tomaste, algo que seguramente utilizará todos los días. Un lápiz labial. Puede que también, pero faltaba algo más en su bolsa, algo más grande, algo que su familia nos dijo que se llevaba a todas partes. ¿Qué? ¿Algo? ¿Cepillo? ¿Un cepillo de cabello? ¿Es eso lo que quiere decir? Sí, un cepillo de cabello, ¿verdad? Uno de esos cepillos anchos. Melissa tenía mucho cabello largo y rubio. ¿Por eso quisiste quedarte el cepillo? Supongo, tiene sentido. ¿Y de qué color era el cepillo? ¿Rosa? Yo lo describiría más bien como morado. Morado claro tirando al malva. ¿Lila? Eso es, exacto. ¿Y dónde guardas los trofeos, Billy? El dije de Philippa, el cepillo de Melissa, el reloj de Bethany, los aretes de Julia y el llavero de Tara. Registramos tu casa y la camioneta, pero no los encontramos. Pues entonces creo que los debí tirar, no lo recuerdo. ¿A la basura? Sí, los envolví y los tiré a la basura. ¿No te los querías quedar? Por favor, ¿puedo irme a dormir? Estoy muy cansado. Capítulo 16. La ciudad dormía, pero Pip no. Y había alguien más que tampoco. Una notificación en el teléfono. Un mensaje a través de la web. Una notificación de Twitter. ¿Quién te buscará cuando seas tú la que desaparezca?